Bueno, en cuanto a los parámetros del bosque, esto lo vamos a pasar muy rápido, se calcula, entonces, para estos bosques se calcula la densidad total y por especie de los individuos adultos y de la regeneración. Esto entiendo que ustedes han visto de la planilla, de una plantación, entonces tienen por cada parcela de prueba, tienen una cierta cantidad de individuos, entonces toman la cantidad total de individuos por parcela de prueba y las promedian, promedian esta cantidad total para obtener la densidad promedio para ese estrato, para ese rodal. Esto, en este caso, lo van a hacer por especie, lo van a ir haciendo por especie y después total, para conocer la densidad total. Y también van a aplicarlo a la regeneración. Van a aplicar también el área basal total y por especie. Fíjense, los métodos son exactamente los mismos, solo que acá tenemos que trabajar con varias especies. Dentro de la planilla van a tener todas las especies. Cuando ustedes hacen el inventario, ahí meten todas las especies. Y entonces, cuando lo pasan a Excel, después eso lo pueden clasificar, ordenar, agrupar por especies o como quieran. La altura también total y por especie. Con respecto al volumen, ¿alguien me puede decir del grupo cómo obtenían el volumen de una plantación en un inventario regular de una plantación? ¿Cómo se obtiene el volumen? El producto del área basal por la altura del árbol, obviamente tomando por clase de métrica un árbol tipo. Ajá, ajá. Bien, el área basal por la altura del árbol, ¿qué volumen me da eso? ¿Es el volumen real? No nos es afectado por un coeficiente mórfico. Exactamente, exactamente, puede ser. Si yo conozco el coeficiente mórfico, entonces, bueno, está perfecto. Puedo hacer ese cálculo del volumen real multiplicando el volumen aparente por el coeficiente mórfico. Si no lo conociera y tuviera fórmulas, se han desarrollado para los distintos sitios y para las distintas especies de plantaciones en nuestro país, se han desarrollado fórmulas de volumen del árbol individual, que tienen doble entrada. Por un lado, yo pongo los individuos y tengo el diámetro y la altura. Para un individuo de tal diámetro y tal altura, el volumen va a ser tal, porque yo tengo la fórmula de cálculo de ese volumen. Esa entonces se llama fórmulas de estimación del volumen del árbol individual. Como yo entonces esa fórmula la voy a aplicar a todos los árboles de mi parcela y posteriormente de todas las parcelas, puedo calcular el volumen de el volumen promedio obtenido en una plantación. Eso también, ese mismo criterio se puede utilizar para nuestras especies nativas, con obviamente la salvedad de que debe existir función de volumen del árbol individual para estas especies nativas. Por ejemplo, para algarrobo, ya en el año 1988, la gente del equipo del ingeniero Coirini ya desarrollaron una función de volumen del árbol individual. Todas estas citas están puestas al final de yo les voy a dejar que vean la bibliografía al final, ¿no? Jiménez, una profesora de la Universidad de Santiago del Estero que estudió dendrocronología y todo lo que es el volumen de las distintas especies, tiene varias publicaciones donde trabajó con algarrobos, itín, vinal, quebracho colorado. Bueno, el quebracho colorado santiagueño, Ben Jiménez también hizo la función de volumen.
Bravo trabajó sobre Bachelia astringens, digamos, me parece que era la ex acacia tramentaria, el espinillo negro. Hay también sobre espinillos. Entonces, se puede ir buscando para ver si vamos encontrando bibliografía con funciones de volumen de cada una de esas especies. Si no se cuenta con la función de volumen, se emplea el método del árbol tipo de Mutarelli, que ustedes lo deben haber visto, el método del árbol tipo, ¿no es cierto? En la clase de inventario. ¿Lo vieron? Sí, Sí, ¿no es cierto? Digamos, ¿en qué consiste? Una vez que hice todo, registré todos los árboles, agrupo los árboles por clases diamétricas, calculo las dimensiones del árbol de cada clase diamétrica, 1, 2, 3, 4, 5, lo apeo, lo corto, lo trozo, y estimo su volumen aproximándolo a volúmenes conocidos. En este caso se usa el volumen de un cono truncado para cada trozo de madera, entonces llegamos a obtener el volumen total del individuo. Es un poco más difícil, obviamente, para nuestras especies nativas que son deformadas y irregulares. Se puede hacer también por volumen, por asimilación con cuerpos conocidos, cuerpos geométricos conocidos, o bien por desplazamiento de agua. Entonces, conociendo sobre una vara medida cuánto desplaza, puedo determinar cuál es el volumen de ese trozo de madera, ¿no? Entonces, bueno, sea de una u otra forma yo puedo estimar el volumen. Con respecto a la estimación de la edad y el crecimiento de los árboles, acá ya se nos complica un poco más la estimación de la edad y el crecimiento. Si lo queremos estimar en pinos o estas especies de rápido crecimiento, en general se visualizan bien los anillos. Nosotros sabemos que un anillo en diámetro corresponde a un año. En el caso de las nativas, como algarrobos, como quebrachos, no se visualizan muy bien a simple vista en las especies nativas. Fíjense, se visualiza ahí, no se puede diferenciar bien dónde empieza, dónde comienza un anillo. Además, son especies de bastante lento crecimiento y los anillos a veces son muy pequeños. Entonces, para los estudios que se han hecho de estudios de crecimiento en diámetro y posteriormente en volumen de estas especies, lo que se ha hecho fue trozar los árboles y utilizar fundamentalmente la rodaja base, y sobre esa se pulen también nosotros teníamos un laboratorio de análisis de la madera acá en la facultad, que creo que no lo tenemos más. Entonces esos se pulen muy bien con lijas de distinto tamaño, hasta poder visualizar bien los anillos, generalmente con lupa. Se visualizan con lupa los anillos, y con una máquina cuenta anillos se va estimando el ancho de cada anillo sobre líneas perpendiculares, digamos, especialmente si el tronco no es circular, sino que tiene una forma, una elipse, una forma no circular. Entonces debemos contar sobre distintos radios en distintas direcciones y luego promediar esos radios, ¿no? Y así se estima el crecimiento por año en diámetro de estas especies más difíciles. Entonces, por otro lado,
es difícil de trabajar a campo, porque ustedes saben que la densidad de un individuo depende, perdón, el crecimiento en diámetro de un individuo depende de la densidad. Eso quería decir. A mayor densidad de individuos, mayor cantidad de individuos en la misma superficie, menor va a ser el crecimiento en diámetro. Entonces, como esto nosotros cuando vamos a un bosque no conocemos cuál ha sido en general la historia de ese rodal, no ha sido plantado en un momento, regenerado en un momento, es bastante difícil asimilar diámetro del individuo con edad del individuo, pero es lo que hay que hacer en general, porque si no, de otra manera, no se puede estar talando cada árbol para saber cuál ha sido su crecimiento. Entonces se asume generalmente que a menor diámetro corresponde menor edad, ¿no? Porque diámetros pequeños se supone que son árboles pequeños. No obstante, estudios hechos, por ejemplo, por Moglia, otra profesora de la Universidad de Santiago del Estero, por ejemplo, han estimado crecimientos en diámetro de 4 milímetros para Palo Santo, algarrobo blanco 8 milímetros, puede ser 1 centímetro también, o un poco más, el vinal 10 milímetros. Para los distintos estudios que han hecho, pudieron estimar crecimientos en diámetro, que son los que se usan después para algunos estudios, ¿no? Para manejo. Y si disponemos de tiempo, si este estudio de la edad y el crecimiento de los árboles no es instantáneo, no necesitamos este inventario en forma instantánea. Si vamos a tener parcelas permanentes, lo que podemos usar son dendrómetros, que son estas especies de cintas graduadas que se colocan alrededor de los troncos de los árboles. Entonces se miden al principio de la temporada en cuánto está, y luego se vuelve a medir al año o a los 6 meses o a los 2 años. Entonces se van midiendo cuando se ha ido. Se van desplazando la cinta, ¿no? Obviamente no está fijo, sino que se desplaza. Entonces es como una cinta dendrométrica en realidad, pero metálica para que dure. Entonces, si yo puedo pasar de este crecimiento en circunferencia, en perímetro, lo puedo transformar en crecimiento en diámetro, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es la relación entre el perímetro de un árbol y su diámetro? Ahí yo busco la conchita. Pi, ¿no es cierto? Pi por diámetro es perímetro. Si yo tengo el perímetro y lo divido por pi, voy a obtener el diámetro. Entonces, obtengo un diámetro un año, un perímetro un año, otro perímetro y así, puedo ir obteniendo el crecimiento en diámetro año tras año. Bueno, pasemos entonces, ya tenemos hecho el inventario, ya tenemos las parcelas, hemos tomado las parcelas, hemos hecho las mediciones en las parcelas de muestra. A ver, ¿cuánto estamos? Uy, qué rápido que tengo aquí. Plan de manejo sostenible. Entonces, estamos en presencia de masas irregulares pluriespecíficas, ¿no? Que tienen una distribución de este tipo, como habíamos visto. Es una distribución, una curva de J invertida, la distribución diamétrica, en donde en los menores diámetros tenemos mayor cantidad de individuos y a medida que disminuye el diámetro tenemos menores cantidades de individuos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para
pasar de, digamos, tengo mi inventario, mis árboles, ahí todos en mis planillas, para poder organizar esto de alguna manera para poder llegar al manejo. Voy a usar entonces para estas masas disetáneas lo que se llama tratamiento silvícola de entresaca selectiva o de selección. ¿Y qué consiste? En extraer de la masa solo los árboles que han alcanzado el diámetro mínimo de cortabilidad y, entre los más jóvenes, realizar las cortas intermedias, principalmente raleos, que permitan mantener la J invertida. ¿Se entiende esa definición? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, yo entonces tendré que definir este diámetro mínimo de cortabilidad, ¿no es cierto? Porque dice extraer de la masa solo los árboles que han alcanzado el diámetro mínimo de cortabilidad. Y después, es decir, estos acá. Y de todos estos otros, extraer mediante raleo una cierta cantidad de árboles que me permitan mantener esta curva de J invertida. Bueno, veamos entonces algunas cositas que tenemos que hacer.